Grandes bendiciones, su pastor amigo el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical de este día. Tenemos en 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 3 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Prediques nuestra palabra clave. Y quiero hacer una remembranza, quizás no todo, pero en nuestra nación se está celebrando el mes de la Biblia y creo que este domingo es la clausura. Entonces quería hablar la importancia y venir desde el Génesis, cuando Dios por la palabra fue creándolo, y de ahí sigue el llamado de Abraham, le habla, sigue Josué, Jeremías, clama a mí, pensamientos de paz, exilio. Viene Isaías con uno de los profetas más tremendos que profetizó, el Dios admirable, Manuel, Dios con nosotros. Y sigue Habacuc la visión, Amós que vino detrás del ganado, viene el libro de Ruth, Samuel, los jueces, hasta que llega al Nuevo Testamento donde nace Cristo. Pero lo que le quiero decir con esta introducción, el mismo trato, Dios hablando, vino, predicó, se fue, dejó los apóstoles y terminó en Apocalipsis, en Pasmo, después que Pablo escribió las epístolas pastorales, Pedro, Filemón. Pero en síntesis, la Biblia es el tener el cuidado de guardar la palabra de Dios. Este tiempo, yo analizo en mi humilde opinión, no quiero interpretar que yo soy dueño de la verdad, pero hay tantos movimientos en el globo terráqueo, al norte, al sur, al este y al oeste, y tantas interpretaciones, y cada quien se dice ser céntrico en la palabra. Y mientras más converso con muchos líderes de varios rubros, a veces mejor me quedo callado porque veo que este interpreta, el otro. Y yo no quiero emitir juicio quién tiene la verdad. Pero lo que sí, desde el Génesis, el llamado de Abraham, todo fue de acuerdo a lo que Dios decía. ¿Quién iba a pensar que iba a llamar a un hombre del campo para profetizarle a la autoridad? ¿Quién iba a pensar que Ruth al regresar iba a dejar huellas en la genealogía de Cristo e iban a prosperar después que su suegra había abandonado? ¿Quién iba a pensar que Abraham llama a Sara y le dice, vámonos? Y no sabía ni para dónde iban. Después de ser, ¿quién iba a pensar que un Josué fue un joven tan valeroso, que un David? Y así sucesivamente, los pensamientos de Dios solo Dios los conoce. Yo solo quiero concluir esta parte, que la misma palabra dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Los hombres pueden juzgar, esta es la doctrina, esto se debe hacer, esto no. Pero el que realmente conoce los corazones y sabe qué corazón él llamó y cómo ese corazón fue consecuente con ese mandato bíblico, ojalá haya pasado lo que le haya pasado antes de su llamado o aún en su llamado, de Dios es levantar del polvo de donde estemos. De Dios es que su sangre nos redima de todo pecado. Maldito el hombre que cree en el hombre, y después dice no obedezcas mejor a Dios. Pero aquí me llama la atención en el pensamiento bíblico de esta semana. Pablo, inspirado en Dios, me gusta mucho leer las epístolas que hablan directamente al ministerio, al liderazgo. Ten cuidado de ti mismo, persiste en la doctrina, Timoteo. Mira, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y le va mencionando una demarcación bíblica
un cerco, las cualidades que tenía que tener su hijo espiritual y muy amado Timoteo. Hasta que llega al último capítulo donde él habla que pelea la buena batalla, que ya está a punto de ser como que ya el martirio, ya Pablo sabía que de esta sí no se libraba. Y le dice, mira, yo te voy a encarecer delante de Dios. Es imperioso, es obligatorio, Timoteo, pero lo tienes que hacer bien, hijo. Predica la palabra. Insta a tiempo, redarguye, exhorta, corrige. Pero me llama la atención que dice con paciencia y con doctrina. Hoy quiero que quizás en su continente, en su país, en el lugar donde usted no vive, no se celebre el día de la Biblia. Pero sí, todos los días son oportunidades. Este es el día que hizo Jehová para conocerlo, amalgamarse más en él, aprender más, escuchar su palabra, saber qué me está diciendo de acuerdo al entorno donde vivo y saber que la Biblia habla que todos los que desde Moisés, Abraham, los jueces, Ruth, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Tantas cosas. Nadie nos ha dicho que la Biblia ilustra que va a ser muy fácil el serle fiel a esta palabra, el poderla predicar con paciencia y con doctrina. Y cuando yo escucho doctrina, yo no me voy a citar toda esta Biblia, que me la sepa de memoria o la leo como yo me voy a que yo soy el primero que tengo que reflejar esa sana doctrina. Si fue Cristo, que no tuvo pecado y terminó así, ¿qué de los que a veces predican y no tienen esa sana doctrina? A veces yo me limito a discutir si hay que pintarse la oreja y figurativamente de rojo y el pecho blanco. Yo siempre he pensado que Dios, el que llama, el que capacita y dirija toda justicia, toda verdad. En los tiempos habla esta palabra. Juan vestía vestidos de pieles, comía langosta. Hoy en día a veces me gusta ponerme un vestido por tiempos de la época para sentirme bien, para que el aire no me dé frío. Pero estoy claro que no es este vestido, porque aunque me vistiera como anduvo Cristo, como anduvo Juan, con sandalias y pieles, pero no tuviera esa paciencia, esa doctrina, ese llamado, esa relación con Dios, porque lo principal que quiero inculcarte es, como dijo Juan, el teólogo, hermano de Cristo, el verbo se hizo carne y habitó en mí. Él me va a decir, Él sabe confirmar, porque lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. Él sabe el corazón que Él ha llamado. Él sabe antes que yo duerma, que amanezca, que piensa, qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Él sabe la inclinación de mi espíritu, de mi alma, de mi ser. Yo solamente tengo que hablar con Él, no porque Él no lo sabe, porque es la actitud para Él relacionarse, comunicarse y moldearme. Por eso es que esta palabra dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que prediques, te encarezco. Y un día dice, juzgará el Señor Jesucristo a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Ahí es que verdaderamente se va a ver quién. Por eso, ¿cuál es el punto que te quiero decir hoy? En África, en Asia, en Oceanía, donde tú estés, en América, en Europa, si vives en Israel, que está en guerra en la franja de Gaza, y lees esta palabra, si vives en Libia, en Yemen, que está entrando en la guerra, en Ucrania o en Rusia, en Panamá, que se celebra el cierre del mes de la Biblia por decreto de ley. Yo no sé dónde vivas, pero trata
de añorar esta palabra con todo el corazón. No memorizarla, practicarla. Y me confieso, a veces hay discusiones que te sacan, pero cada día quiero practicar más la mansedumbre, la paciencia. Y eso sí lo he hecho. Nunca he tratado de discutir con nadie la Biblia ni meterla a la fuerza. Debe ser un diálogo. Esta palabra es para practicarla porque creo en la muerte y resurrección de Cristo, en su sangre, porque lo amo, y el amor nunca, a veces de entre los hombres, que no es el amor ágape, que puede ser otro tipo de amor por otro tipo de razón, fingimiento. Hasta en eso, usted nunca, bajo el eros, podrá obligar a X persona que lo ame. El amor es algo que se da voluntariamente, así como voluntariamente el corazón es el miembro físico de mi cuerpo. Él palpita y bombea sangre, y voluntariamente la sangre recorre todas las venas para que este cuerpo ya esté vivo delante de ti, hablando y en pleno movimiento. Así debe ser el amor que tiene el cuerpo de Cristo. No el rubro, no el liderazgo. Estamos para edificarnos. Por eso dice, aun cuando sientas, dice esta palabra, que tu hermano, restáurale. Háblale con salmos, con salterio, con cántico, alabando, adorando a Jesucristo. Y que el amor sea sin fingimiento. Pero también dice, tome su cruz y sígame. Si algo tuvo Abraham, él no tenía iglesia, él no tenía rubro, él no tenía hermanos, pero él dice, yo no sé para dónde voy, pero yo voy. Si algo tenía Josué cuando le entregaron las riendas del liderazgo de ese pueblo que iba, él dice, Dios me dijo, no te dejaré ni desampararé. Cuando este agricultor, el profeta Amós, fue levantado, él le dice, mira, yo era boyero, yo era agricultor, yo sembraba el campo, pero Dios me dio una palabra y te quiero decir, rey, que no estás bien. Lo denigraron, pero él hizo caso. Si algo hizo Ruth, dice, mira, yo no conozco tu pueblo, no conozco tu Dios, pero tu Dios va a ser mi Dios. Lo que es la lealtad, el amor, la fidelidad. Y aunque mi esposo, tu hijo murió, donde tú vayas yo voy a ir, y donde tú mueras yo voy a morir. Cuando Dios llama a una persona y esa persona es recíproca, no importa quiénes lo señalen, no importa lo que él haga. Yo siempre medito en Pedro, porque Pedro falló muchas veces, lo regañaron fuerte, pero había un llamado. Estaba amalgamado con Cristo, y para mí como que en el corazón de Dios, este lo regaño, pero lo que es este, va a predicar el primer sermón de Pentecostés. Este es mi hermanito Juan, pero lo que es este, ya lo veré en pasmos, sufriendo, pero me va a escribir el Apocalipsis, la revelación, los últimos tiempos, antes de venir a tomar venganza. Lo que es de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra podrán pasar, pero hoy yo te exhorto a estudiar esta palabra, a practicarla. Si oras, la estudias, Dios te dirá cómo. Y lo otro, a alguien háblale de esta palabra después que tú tengas testimonio, doctrina y paciencia para hablarle. Le repito el texto de la meditación dominical. Prediques, le he puesto, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es fácil redarguir a alguien. No es fácil exhortar. Pero cuando viene bajo la unción, bajo el llamado de Dios, va a ser como Elías en la cumbre del Carmelo. Si Jehová es Dios, y si ustedes quieren creer, denle por ahí que es mejor. Viene sazonada con la unción del que hizo el cielo y la tierra por la palabra, y todo está basado en su palabra. A pesar de que el apóstol Pablo llegó a un lugar y dijo al Dios no conocido, allí hubo un pueblo que aceptó. Cuando hay palabra, que prediques la palabra, por la palabra fue hecho el cielo, la tierra y todo lo que antes de crearnos preparó una agenda
un marco de referencia para que usted y yo andemos. Esto tiene que ser como aquellos 3 jóvenes hebreos. Mira, si nos quiere, a mí no me interesa si me va a salvar, pero yo prefiero morir en el horno por la causa de Dios que hacerte caso. Yo no puedo hacer, yo soy esclavo, yo estoy a tu disposición, pero mira, vámonos para el horno, no hay más nada que hablar. Usted conoce la historia de estos jóvenes hebreos, cómo Dios los salvó. No nos sorprendamos por todo lo que está en la carretera. Cuando tú predicas esta palabra y cuando tú aplicas esta palabra y cuando el Espíritu la graba, no aquí en la mente, en el corazón, en el Espíritu, y tú mantienes tu comunión con Dios, puede ser como el maleante de la cruz. Era maleante, pero se inclinó y Dios le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Va a ser como aquella mujer del flujo de sangre, por fe lo tocó, aquella del pozo, por fe la levantó. Va a ser como esos leprosos, por fe salieron a aventurarse. Pero es un mensaje, no importa la lepra que tenga y lo que te desecha el pueblo, con Jesucristo más que vencedores. Predica la palabra, pero predícala a ti mismo, y cuando tú estés impregnado de eso, entonces exhala a tu familiar, a tu vecino, a quien tú quieras. Esa palabra llevará vida, porque es la palabra que creo y sustenta todo. En el nombre de Jesucristo. Toca, habla, ministra, bendice, guarda tu linaje, guarda tu trigo, tu rebaño, ata a los ángeles caídos, que el misterio de la piedad venza al de la iniquidad en estos momentos que vive el mundo. Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos esta palabra en tus manos, solo para tu gloria. Úsala como tú bien requirieras. En tus manos, toma un lugar, ora, pídele perdón a Dios, levanta tus manos y pide misericordia, clama su sangre, pídele que abra puertas y cierre puertas, que Él se encarne en tu espíritu, alma y cuerpo, y que Él fluya, y que tú puedas predicar esa palabra en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.